Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Levítico y vamos a abarcar varios capítulos en este día. Entonces, acompáñenme, Levítico. La semana pasada estudiamos el capítulo 1 y comenzamos con el tema de los sacrificios. Entonces, hemos ido hablando sobre cómo es que el Señor va instituyendo en este libro de Levítico sacrificios para que el pueblo de Israel pueda acercarse a Dios, para que el pueblo de Israel pueda tener una forma en cómo entrar directamente con el Señor. La semana pasada hablábamos, perdón, la semana pasada hablábamos sobre los holocaustos y hablábamos sobre cómo los holocaustos son una ofrenda que es totalmente quemada para el Señor, ¿no? Y cómo deben de ofrecerse estos sacrificios. Por lo que hemos visto en estas ofrendas o en estos sacrificios, cualquiera que sea el animal que se ofrezca debe de ser sin defecto, ¿no? Y eso va a ser una constante durante todo este tiempo que nosotros veamos cómo es que el Señor va instituyendo los sacrificios. Ahora, vimos los holocaustos, en este caso que pueden ser vacunos, pero también vimos que también pueden ser ovejunos, ¿no? En este caso, el holocausto debe de ser un macho. Hablábamos del macho porque en este tiempo la sociedad da más valor a los machos, ¿no? En cierta forma se creía en este tiempo que los machos eran más valiosos que las hembras. Entonces, por eso era que se ofrecía de esto. Pero cuando vemos también el tercer tipo de sacrificio para el holocausto, vimos que se habla de tórtolas o palominos, ¿no? Ahí ya se habla de cualquier de los dos. Ahora, la semana pasada cerramos cuando vimos que el holocausto debe de ser una ofrenda encendida de olor grato para Dios. Y los holocaustos hablábamos de que eran una forma en cómo el pueblo de Israel podía acercarse a Dios y tenía que entregarse completamente este holocausto. El hombre tenía que poner la mano sobre el animal y hacer una transferencia, por así decirlo, de la calidad del animal, de la pureza del animal hacia el hombre, y todo lo malo del hombre podía interpretarse que estaba siendo pasado. Pero en el caso del holocausto, estamos hablando de que se está haciendo una transferencia y lo que yo quisiera ser consumido por Dios. Yo quisiera que todo mi ser ardiera por Dios. Es lo que se está logrando en el holocausto, ¿no? Es un símbolo de cómo Dios está llamándonos y lo acabábamos con Romanos 12, en donde el apóstol Pablo nos llama a que nosotros mismos nos ofrezcamos como un sacrificio vivo al Señor, como un olor fragante. Y entonces esta simbología en el animal, que era una realidad, o sea, lo hacían literalmente los judíos. Ahora nosotros sabemos que hemos sido llamados a que nuestros pensamientos, a que nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras vidas reflejen completamente que estamos ofreciéndonos al Señor, que estamos viviendo para Él. Pero después de esto, el día de hoy vamos a hablar de otros tipos de sacrificio que el Señor está instituyendo. Y el primero que encontramos de esos, o que en este caso sería el segundo tipo de sacrificio, está en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a continuar. Dice, cuando alguna persona ofreciera oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder
sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Señor. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se quema para el Señor. Vamos a detenernos en estos 3 versículos y vamos a ver cómo Dios a través de Moisés está instituyendo esto y dice, cuando alguna persona ofreciera oblación, ¿qué significa oblación? Bueno, oblación significa ofrenda, simplemente así, ¿no? Entonces, cuando una persona ofrezca ofrenda, ¿y por qué tú y yo ofreceríamos una ofrenda a alguien? Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que entender es que se está hablando de alguien que es inferior hacia alguien que es superior, ¿no? Entonces le estás ofreciendo, si acaso quieres, si le fuera útil. Y esta parte es bien interesante porque el Señor a través de Moisés nos está diciendo, yo sé que lo van a hacer. Yo sé que ustedes van a ofrecer ofrendas. No está diciendo por si acaso, sino está diciendo cuándo. Yo sé que lo van a hacer. Entonces, la ofrenda es algo a lo que tú y yo estamos llamados a hacer al Señor. No estamos llamados a, híjole, querré o no querré ofrendar a Dios, sino que tú y yo estamos llamados a ofrendarle al Señor. Y la forma en cómo se le ofrenda al Señor, en este caso, en el capítulo 2 de Levítico, nos habla de algo que no se está ofreciendo con sangre, sino que es un cereal, ¿no? En este caso, dice, su ofrenda será de flor de harina. ¿Por qué no es con sangre? ¿Por qué nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué no nos está hablando de un sacrificio como los otros que vamos a ver o como el holocausto en donde se ofrece un animal? Lo primero que tenemos que ver es que no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios que le dé vida o que nosotros podamos darle, entregarle a Dios que le dé fuerza. Entonces, ¿qué sí podemos entregarle? Lo mejor de nosotros. Y de hecho, cuando Moisés dice, su ofrenda será de flor de harina en el versículo 1, está hablando de esa parte. Su ofrenda será de lo mejor de la cosecha del trigo. No es una harina molida una y otra vez muy fina, a manera de que esta harina fina no tenía ningún defecto y aún el día de hoy se hacen las flores de harina. Estuve investigando y según esto, la flor de harina es una harina bastante especial con la cual se hacen buenos panes, panes gourmet. Entonces, esta flor de harina se le ofrecía al Señor y se le ofrecía como un recordatorio de lo que hemos recibido. ¿Qué has recibido tú el día de hoy del Señor? ¿No? Entonces, todo aquel que ofrece una oblación al Señor está haciendo un recordatorio y le está ofreciendo al Señor de lo mejor que tiene, porque todo lo que Dios le ha dado, todo lo mejor, Dios se lo ha dado. Entonces, esta persona toma, lleva esta harina y dice ahí que sobre ella echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Señor. Esta parte del aceite, el aceite es uno de los símbolos que más veces podemos encontrar, y si ustedes se dan cuenta en este par de versículos, en el 1 y en el 2 vamos a encontrarlo seguido, y en el capítulo también, y nos está hablando del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea sobre nuestra ofrenda, que sea dirigiendo nuestra ofrenda, sea dirigiendo nuestra vida. Y entonces el sacerdote también vemos que recibe la harina, el aceite, pero recibe incienso. Este incienso es lo que se utilizaba, que por cierto era bastante caro en algún momento, y se utilizaba como una especie de aroma
que era agradable, y entonces esta resina del incienso lo utilizaban para arder también, y era una forma de decir a Dios: quiero serte un aroma agradable, quiero entregarte un aroma agradable con lo que estoy ofreciéndote. Ahora, en el verso 4 dice: cuando ofrecieras ofrenda cocida en el horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieras ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Vemos que no solamente se puede ofrecer la harina, sino que también se puede ofrecer algo hecho en casa. Y me gusta mucho esta parte, porque cuando nosotros vemos esta ofrenda cocida en horno, podemos pensar en cómo es que las personas en su casa, hombre o mujer, eh, tenían que estar preparando lo que iban a entregar con mucho cuidado. Y tenían que prepararlo y tenerlo listo para llevarlo al templo. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto podía imaginarme la preparación, la persona haciendo esta preparación de la harina con el aceite, eh, moviendo la masa, quitando los grumos, pero también me imaginaba el horno encendido y tener el cuidado del momento en el cual tienes que meter, en el momento en el que tienes que sacar, el ver cómo es que está construido ya el alimento, y tal vez el emplatarlo, ¿no? Si ustedes son fans de los programas de comida en Netflix, en YouTube, pues seguramente han visto cómo de repente las personas le ponen una presentación especial para que las personas que lo ven sean llamados o les sea atractivo visualmente. Entonces, yo me estaba imaginando todo esto, cómo es que las personas eran llamadas por Dios a, bueno, ¿quieres entregar una ofrenda con un pan ya hecho? Entonces, ofrécelo. Y en el verso 4, cuando habla de estas tortas de flor de harina, otra vez dice de lo mejor de la harina, pero dice sin levadura, ¿no? Y es que debemos recordar que la levadura en el texto bíblico nos va a hablar sobre corrupción, sobre cosas que pueden hacer que algo se vea muy, muy grande, pero que en realidad ha perdido su origen o ha perdido sus elementos porque se está descomponiendo, ¿no? De hecho, pues eso es lo que hace la levadura: fermenta, descompone. Entonces, eh, Moisés está diciendo aquí: tengan cuidado de ofrecer algo que no se haya descompuesto, algo que no sea corrupto. Y me encanta porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ya el día de hoy ya no entregamos ofrendas de pan, ya no entregamos ofrendas de harina, ¿no? Muy pocas personas probablemente lo hagan, pero lo que sí entregamos son fruto de nuestras manos, es fruto de nuestra labor, de nuestra obra. Y ese fruto de nuestra obra debe de ser de lo mejor, porque debe de ser de flor de harina y debe de ser sin levadura. Debe de ser algo que no sea corrupto, debe de ser algo que no esté descompuesto, debe de ser algo que nosotros sepamos que se ha ganado honestamente, que nosotros hayamos preparado desde nuestra casa. Y es que muchas veces el tiempo de la ofrenda parece en las iglesias que es el tiempo en donde te dijeron, saca lo que te sobra o saca lo que no tenías o saca sorpresivamente, ¿no? Y un creyente, un cristiano, un discípulo está llamado a entender desde casa que va a entregar una ofrenda al Señor en agradecimiento, porque este tipo de ofrenda de la cual estamos hablando ahorita es de agradecimiento, de reconocimiento de que Dios me ha dado, y por lo tanto yo le ofrezco al Señor de lo mucho que Él me ha dado. Es algo que ya se lleva pensado, es algo que ya lleva una preparación. En este caso, sin levadura, dice untadas con aceite,
otra vez con la guianza del Espíritu Santo. Y cuando habla de ofrendas de sartén, eh, me llamó la atención que varios comentaristas dicen que probablemente se está hablando de ofrendas fritas en aceite, ¿no? O sea, lleno de aceite, lleno de la dirección del Espíritu Santo, y algunos de hecho dicen que parecería como si fueran donas antiguas, ¿no? Donas fritas ahí para ofrecer al Señor. Verso 6 dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite y traerás al Señor la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato al Señor. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. A partir del verso 6, ahora nosotros vemos cómo es que se habla de esta ofrenda que es partida en piezas, que se echa sobre ella aceite y se entrega, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros podemos encontrar en este sacrificio es un simbolismo de Cristo. ¿En dónde encontramos este simbolismo de Cristo? Bueno, Cristo se ofreció al Padre, pero también nosotros encontramos que Cristo dice que es el pan de vida. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, vamos a ver lo siguiente. De cierto les digo, bueno, desde el 25 lo están buscando y la gente lo encuentra. Entonces le hallan al otro lado del mar y le dicen, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que le ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos ese pan, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, esta parte en donde Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha dado el Padre, que viene del cielo, es bien interesante porque entonces podemos recordar que Él es el primogénito de toda creación. De hecho, así lo llama Pablo. Podríamos decir que Jesús es la flor de harina de la humanidad. Lo mejor de la humanidad está en Cristo. Y entonces Él dice, yo soy el pan de vida, todo el que viene a mí será saciado. Él no tiene levadura. De hecho, Él, conforme va caminando con sus discípulos, Él va a llamarles a alejarse de la levadura. ¿Y cómo les dice? Bueno, en Mateo les dice en el capítulo 16, versículo 6, que se alejen de la levadura de los fariseos, ¿no? Y los discípulos en ese momento están pensando, ¿es porque no tenemos pan para comer que nos está diciendo esto? Y no es por eso,
sino lo que les está diciendo es aléjense de volverse religiosos, aléjense de volverse personas que ponen carga sobre otros y que ellos no quieren cargar. Aléjense de volverse personas que están culpando a todo mundo de pecado, pero que no están viendo que ellos están pecando. Lo mismo pasa con Marcos capítulo 8, en donde también les dice que se alejen de la levadura de los fariseos. Entonces, nosotros vemos esto y vemos cómo es que Cristo es la figura perfecta del sacrificio, de la ofrenda de agradecimiento por Dios o a Dios. Ahora, nosotros vamos a continuar y vamos a ver que hay otros semejanzas, otros simbolismos que nos pueden guiar completamente a Cristo. Y es que en el verso 10 dice que lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. ¿No? Aquí la preocupación es para el cuidado del sacerdocio, porque el sacerdocio no tiene una tierra como la que tienen el resto de las tribus. Entonces, de lo mejor que se le está dando a Dios, toma el sacerdocio, pero también nosotros podemos recordar que Cristo es lo mejor que nosotros podemos encontrar. Tú y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados a tomar de Cristo, a tomar de su dirección, a tomar de su obra. Versículo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofrecerás al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y esta parte es bien interesante porque dice que no va a ser cosa leudada ni cosa con miel. Entonces, no hay levadura. ¿Por qué? Porque cambia la composición de la masa, porque cambia la composición de la harina mezclada con el aceite, con el agua, la descompone y también cambia el sabor. No sé si ustedes han probado alguna vez una masa que se pase de levadura. Uno dice, esta sabe rara, sabe a veces hasta como un poco más dulzona o más amarga, dependiendo de cuánto se haya pasado. También, cuando tú le agregas miel, estás descomponiendo el sabor de esa harina. Entonces, Dios a través de Moisés manda que no se endulce, a que no se cambie el sabor. Y esta parte me encanta porque habla sobre que la ofrenda no debe de serme agradable necesariamente a mí. Lo que le estoy ofreciendo a Dios no me tiene que agradar a mí. Muchas veces puede ser que me cueste trabajo y no me agrade ofrecerle a Dios, pero el Señor me llama a ofrecer una ofrenda. Ahora, eh, algunos comentaristas dicen que la levadura, como infla, podría ser entendida como el orgullo, ¿no? La levadura nos infla el orgullo y no nos deja ver y contamina a otros. Y eso nos lleva al pecado. Por eso es que la levadura tendría también un contexto, o podríamos entenderla como con similitudes con el pecado, porque nos infatúa, nos infla y puede hacer daño a quien está con nosotros. Puede dañar también y transformar las vidas. Pero la miel, cuando habla aquí de miel, también podría hablarse sobre esas cosas que nos son atractivas, esas cosas que nos son dulces y que cambian el sentido de las cosas que haríamos por obediencia a Dios, a hacerlas porque me son atractivas. Y podríamos caer de todas formas en pecado, ¿no? Porque si no me es atractivo, entonces no lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer. Nosotros entonces no podemos ofrecerle a Dios cosas que tengan levadura o cosas que solamente me agraden a mí, ¿no? Cuando nosotros vimos en el Éxodo cómo es que se comía el cordero pascual, vimos que se comía con hierbas amargas, ¿no? Que muchas veces no es tan fácil tener una relación con Cristo, que hay momentos en los cuales nuestras vidas van a sentir la amargura de cómo es que
nos cuesta trabajo seguir al Señor, pero vale la pena, porque el Señor es el que nos da fuerza, el Señor es el que nos redime, el Señor es el que nos guía, y por eso es que la gente comía en la Pascua el cordero apresuradamente con estas hierbas, como un símbolo de cómo nosotros debemos de apresurarnos a disfrutar de la relación con el Señor, a ser nutridos con Él. Y en el verso 12 dice, como ofrenda de primicias las ofrecerás al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Esta parte es bien interesante cuando hablamos de ofrendas de primicias, porque vamos a encontrar que estas ofrendas de primicias no están presentándose directamente al templo, no están, o directamente al altar de Dios, mejor dicho, no se presentan como se está presentando la ofrenda de harina o de las otras tortas, y entonces estas ofrendas sí podían llevar miel y sí podían llevar leudo, pero tenían que tenerse de todas maneras estas medidas de cuidado, ¿no? Y verso 13 viene algo bien interesante. Dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué la sal es tan importante en esto? ¿No? Porque dice, sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes. A Dios le encanta la sal. No sé qué está pasando ahí. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la sal se utilizaba como un símbolo de alianza, como un símbolo de alianza. ¿Por qué? Porque preservaba los alimentos. Entonces lo que se decía era que preservaba también las relaciones. Cuando tú le estás ofreciendo a Dios este tipo de ofrendas y está siendo sazonada con sal, lo que le estás diciendo es, quiero preservarme en una relación contigo. Quiero tener una relación continua contigo. Pero también la sal habla de pureza, de quitar todo aquello que está siendo impuro. Y la sal también va a hablar de algo costoso, de algo que es valioso. Y es que la sal en ese tiempo era bastante costosa. De hecho, tú y yo podemos recordar que más adelante, en el tiempo de los romanos, con Jesús, lo que se le pagaba a las personas era un salario, ¿no? Porque la sal era muy, muy importante. Nuestro Señor Jesús nos llama a nosotros como creyentes a tener sal en nuestras vidas, a nosotros ser sal también. Quiero que me acompañen, por favor, ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Entonces, Marcos, capítulo 9, versículo 50, desde el 49. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Nuestro Señor Jesús está haciendo remembranza de esto, de lo que estamos viendo en Levítico, y él dice, todo sacrificio será salado con sal. Verso 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonarán? Tienen sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Me encanta esta parte de tengan sal en ustedes mismos, porque entonces el Señor nos ha llamado a nosotros a ser puros, nos ha llamado a ser personas que perduran o que hacen perdurar los alimentos y la alianza con Dios, pero también a ser personas que saben que perdurar en alianza con Dios es algo costoso. Que la gracia que nosotros hemos recibido y por lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios algo, es algo que nos cuesta. Algo costoso en nuestras vidas. Porque la gracia es un don inmerecido, pero también el que nosotros podamos ofrecerle de esa gracia que Él nos ha dado,
y que nosotros podamos transformarla en algo para que nosotros se lo podamos ofrecer, es algo costoso. Probablemente el Señor te ha dado fuerzas, el Señor te ha dado inteligencia, te ha dado vitalidad y tú saliste a trabajar en estos días y ha venido una recompensa económica. Esta transformación en la recompensa económica es parte de esta transformación. Es costosa y puedes entregarle a Dios, pero también podemos hablar de la pureza de nuestras vidas, de cómo es que nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestras vidas de una forma en la que no haya corrupción, en la que nosotros podamos estar conscientes de que esta ofrenda está limpia y de que es un olor grato al Señor. Ahora, como yo les decía al principio de cuando empezamos con esta ofrenda, una ofrenda que es perfecta, que es más pura, que es única, que está llena del Espíritu Santo, solamente puede ser Cristo. Cristo es perfecto, sin corrupción. No necesitas cambiarle el sabor. Esta parte me encanta. No necesitas cambiar el evangelio. No necesitas cambiarle nada al evangelio. A pesar de que haya cosas del evangelio que probablemente tú quisieras endulzar, el Señor te dice, no, recíbelas y entrégalas. Hay cosas que tú no quisieras entregar porque te gusta el sabor, entrégalas. No necesita ser cambiado su sabor. Verso 14. Si ofrecieres al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y bueno, aquí seguimos hablando de estas ofrendas de agradecimiento y ahora se habla de las primicias, que era lo primero en dar, ¿no? Entonces, es una acción de gracias, es un reconocimiento nuevamente de lo que Dios está haciendo. Señor, yo reconozco que tú me has dado esto y que esto primero que yo estoy viendo, este primer fruto, esta primicia, es solamente por tu bendición, y así lo reconocía el pueblo de Israel. Verso 15, pondrás sobre ella aceite, pondrás sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para el Señor. Y no sé si se dieron cuenta, pero utilizamos o vemos en este capítulo 2 3 veces la palabra memorial. ¿Por qué la palabra memorial? Bueno, esta parte de memorial es un símbolo. Mucho de esta ofrenda se la va a quedar para el sacerdocio o para los sacerdotes, pero la ofrenda que es quemada al Señor, la ofrenda que es entregada al Señor, es un recordatorio. El pueblo está haciendo recordatorio de la gracia que ha recibido. Tú y yo tomamos esta ofrenda que entregamos cuando nosotros servimos, cuando nosotros servimos a nuestros hermanos en la iglesia, cuando nosotros estamos en la casa sirviendo, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros hacemos cualquier cosa. Tú y yo somos llamados a hacer memoria del Señor, a hacer memoriales y a tener estos presupuestos que le vamos a entregar a Dios, a saber que debemos de apartar para el Señor. Ahora vamos a entrar a otro tipo de ofrenda en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y los riñones
y quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato al Señor. Y otra vez entramos a este tiempo en donde se abre un animal o se ponen las manos sobre un animal y hay sangre y hay órganos y hay grasa y decimos, Dios, ¿qué vamos a encontrar en esto? Pero lo primero que encontramos es en el verso 1 de este capítulo, sacrificio de paz. ¿Y qué significa para nosotros tener un sacrificio de paz? Fíjate cómo lo relata nuevamente, pero ahora entendiendo los símbolos. Él dice en el verso 2 que va a ofrecer macho o hembra, pero va a poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Ya hemos hablado de este ofrecimiento y de esta forma de poner la mano y de la transferencia. Ahora, ¿qué está diciendo entonces esta persona? Lo que esta persona está diciendo es, yo voy a poner mis ansiedades, yo voy a poner mis dolores, yo voy a poner mis tristezas, las cosas que me roban la paz en este cordero, en esta oveja. Voy a ponerlo en esta vaca o en este becerro. Y es bien interesante porque ellos lo ponían y lo que decían es todo lo que me quita la ansiedad o todo lo que me quita la paz con Dios. Ahora lo estoy poniendo en manos de Dios y lo estoy entregando. Y eso va a ser sacrificado a Dios. Todo lo que nos quita la paz con Dios. Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estén afanosos, sino preséntenlo a Dios con ruegos, con súplicas, con acciones de gracias. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos habla de que estas personas simbólicamente estaban tomando el lugar del animal y confiando en el Señor y sacrificando todo aquello que les separaba o que les quitaba la paz que Dios podía darles. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor a través de Cristo, podemos llegar y dejar todos nuestros afanes y presentarlos con ruegos, con súplicas, con acciones de gracias a través de Cristo. Entonces, este cordero era el precio de la paz, por así decirlo. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, y ahí me gustaría que sí me acompañen, Romanos 5, comienza diciendo en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se queda solamente en esto, sino que dice en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquellas cosas que el día de hoy están robándonos nuestra paz, y no solamente nuestra paz de descansar en algo, sino fíjate qué paz, nuestra paz para con Dios. ¿Qué es lo primero que nos roba la paz para con Dios? El pecado. Todo pecado nos roba la paz para con Dios, sin importar su tamaño, pero eso lo vamos a ir viendo. Después del pecado, probablemente la duda, la incredulidad, que en la misma Biblia de repente a la incredulidad se le llama también pecado, ¿no? Que hemos pecado de incredulidad. Entonces está la incredulidad, está la duda, están las cosas que hemos hecho mal, pero nosotros somos justificados por la fe. ¿Cómo es esto de justificado por la fe? Así como los hombres en Levítico tenían que poner la mano sobre el animal y poner sus cargas y saber que todo eso estaba siendo sacrificado en el animal, así nosotros hemos puesto todo lo que nos separaba de Dios en Cristo. Y Cristo se ha sacrificado por nosotros. Y podemos ver ahí su amor, su gracia, su justicia.
Y entonces ahora tenemos entrada por la fe a la gracia y estamos firmes en ella y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos ahora entonces cómo es que este descansar en Dios, este sacrificio de Cristo nos lleva a descansar aún en medio de los problemas, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades. Y dice el apóstol Pablo todavía en el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, como este sacrificio que se entregaba por la paz con el Señor, este sacrificio de paz. Probablemente había personas que sabían que eran totalmente débiles y por eso llegaban con el Señor y le decían, Señor, quiero ofrecerte un sacrificio de paz, porque yo sé que yo soy débil, porque yo sé que no puedo. Y el único que me ha tenido en paz contigo has sido tú, has sido tu gracia. Y en el verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, esta ofrenda de paz nuevamente nos lleva a voltear y ver a Cristo. Nos encontramos con Cristo nuevamente y sabemos que entonces ahora Él es nuestra paz y que todo lo que nosotros traemos cargando podemos llegar al Padre y a través de Cristo descansar en Él. Ahora, verso 3, fíjate lo que va a decir de Levítico 3, versículo 3. Dice, luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Señor. Si se dan cuenta, esto no es todo el animal. Esto solamente es una parte. Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Levítico 7, que se divide en 3 partes. Y también esta parte me encanta. ¿Por qué se divide en 3 partes? La primera parte es para Dios. La segunda parte es para los sacerdotes y la tercera parte es para la persona que ha ofrecido esta ofrenda de paz. Y lo que estaba buscando Dios hablar con esto es que Dios nos ha llamado a crear unidad cuando tenemos paz con Él. Y es que en diferente tiempo y en diferente momento, pero lo que Dios está simbolizando es que las 3 personas, Dios, el sacerdote y el que ofrece, están sentados juntos a la mesa. Los 3 están juntos en la mesa del Señor, porque ha sido ofrecido esta ofrenda para el Señor. Entonces, se está haciendo arder en el altar y nosotros podemos encontrar que el día de hoy, a través de Cristo, nosotros hemos encontrado reconciliación, hemos encontrado paz y estamos sentados a la mesa con Dios, sin importar quién eres, sin importar si eres sacerdote o no, tú estás a la mesa con Dios por medio de Cristo. Y me encanta porque entonces podríamos pensar en que se está hablando de fiesta, ¿no? El que está ofreciendo el sacrificio de paz está poniendo la comida para la fiesta y el Señor es el que está haciendo la invitación a todo mundo
para que tenga comunión. Después de esto, vamos a ver que el versículo 6 habla de que también podía ser una ofrenda de ovejas para sacrificio de paz, podía ser macho o hembra, el punto era que fuera sin defecto y se tenía que ofrecer delante de Dios, ¿no? El verso 9 va a hablar ahí del sacrificio de paz y va a decir que del Señor es la grosura, la cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. ¿No? Entonces, ahí se va a seguir hablando ahora con los corderos, con la oveja o la cabra, se va a hablar de cómo es que se tenía que hacer, muy similar a lo que vemos en el inicio, en el capítulo 3 con el becerro. Y ahora lo que vemos aquí es que todo es ofrecido para Dios y para convivencia con el pueblo. Después de esto, vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver que dice que en el verso 16, el sacerdote hará arder esto sobre el altar, la grosura, y dice, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Señor, toda la grosura es del Señor. Me encanta esta parte porque Dios nos invita a la mesa, nos invita a salir confortados al saber que tenemos paz con Él sin importar lo que pase y que su paz no es como la da el mundo y que Él actúa en gracia para con nosotros. Entonces, la grosura, todo aquello que era grosura, el Señor lo recibe y es de Él. Nada de la grosura se tenía que quedar para el sacerdocio ni para la persona que estaba ofreciendo. Y vamos a ir viendo más adelante un poco de esta grosura. Pero entonces, fíjate lo que dice el verso 17, estatuto perpetuo será por sus edades, donde quiera que habiten, que ninguna grosura ni ninguna sangre comerán. Y es que ya hemos hablado de la sangre y la sangre como un símbolo de vida, pero la grasa, la grosura es un símbolo de energía, un símbolo de fuerza, un símbolo de lo que le estabas entregando a Dios. ¿Qué le estás entregando a Dios? Tu fuerza, le estás entregando a Dios tu vida, le estás entregando todo lo que te mueve y no puedes quedarte con nada de eso. Muchas veces cuando tú y yo pecamos, pecamos porque nos hemos quedado con nuestras vidas a nuestra manera o queremos utilizar nuestras fuerzas a nuestra manera. Y es que ¿quién de ustedes no ha comido un pedacito de grasa en algún momento cuando compras un bistec o cuando compras, no sé, cualquier carne y de repente te toca ya la grasa asada y es rica Barbacoa. y dices tú, qué delicioso, ¿no? Yo quiero seguir comiendo de eso, pero sabes que te puede hacer mal en el cuerpo, sabes que puede hacer mal y en este punto tú y yo no podemos continuar con con la grosura de nuestros corazones, con las cosas que de repente nos mueven y que sabemos que tenemos que ofrecerle a Dios y tenemos que ofrecerle nuestras vidas. Esta ofrenda de paz, Cristo es nuestra ofrenda de paz. Cristo fue aquel que decidió entregarse por los injustos, ¿no? La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo va a decir que en Cristo hay plenitud. Si quieren, acompáñenme ahí, Colosenses 1, verso 19. Fíjate lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Me encanta esta parte porque podemos ver cómo el sacrificio levítico es representado ya en Cristo o estaba apuntando a Cristo, esta ofrenda de paz. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Pero vamos a hablar de otro tipo de ofrenda. Y esta ofrenda va a ser la ofrenda por el pecado. Y dice el capítulo 4, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Vamos a detenernos aquí primero y en estos primeros 4 versículos, fíjate qué interesante que ahora se comienza a hablar de pecado y Dios no está esperando o Dios no está imaginando que nadie va a pecar. Dios no está cegado. Dios lo que dice es cuando alguna persona pecare. O sea, van a pecar. Y me encanta ver esto que dice, cuando alguna persona pecare por yerro, porque hay 2 formas de pecar. Una es por equivocación, por desconocimiento, por torpeza, pero la otra es por soberbia. Y quiero que me acompañen a Números, capítulo 15. Ahí, luego adelantito, Números, capítulo 15. Y fíjate qué dice el Señor a través de Moisés en Números 15, verso 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrán para el que hiciere algo por error o por yerro. Verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, roba al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Cuando tú y yo vemos la diferencia del pecado por error y del pecado por soberbia, podemos ver que la consecuencia es muy distinta. Y es que tú y yo muchas veces pecamos y pecamos sin darnos cuenta. Pecamos a veces por desconocimiento, a veces pecamos porque caemos en tentación, pero muchas veces pecamos también porque así lo hemos decidido, por soberbia, porque pensamos que merecemos lo que hemos de recibir o creemos que hemos de recibir del pecado. Y entonces, en esta ofrenda por el pecado se habla de un pecado que no se sabe. Y vamos a ver que dice, en alguno de los mandamientos del Señor, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Quizá no sabía qué es lo que se debería hacer y lo hizo, pero ahora qué. Y probablemente nosotros hemos pasado con algo similar. Híjole, pues yo pecaba contra Dios, pero yo no sabía, o yo he estado pecando contra Dios, pero yo no sabía, pues eso no me debe de ser contado, ¿no? Porque yo no sabía. Y es como dicen en las leyes, el desconocimiento de la ley no te exenta de ella, ¿no? Entonces, aquí vemos probablemente nosotros hemos pecado muchas veces sin conocerlo. Y fíjate en el verso 3, ¿con quién empieza? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. ¿No se supone que el sacerdote es la persona que debe de estar instruida, que debe de guiar al pueblo a no pecar en contra de Dios? Y empieza desde el sacerdote. Y es que esto nos recuerda
que el sacerdote que es llamado a servir a Dios es un pecador. El sacerdote cae, el siervo de Dios cae, el que está enfrente de la iglesia va a caer y no podemos pensar que no lo va a hacer. Pero ahora, el que va a caer, el sacerdote, es llamado a servir. Cuando habla del sacerdote ungido, no está hablando de un sacerdote que era especial, sino está hablando de ya los sacerdotes que habían sido ungidos. Todo sacerdote era ungido. Todo sacerdote que ya estaba bien ordenado en las cosas del Señor era ungido como un símbolo de que Dios estaba con él. Entonces, a pesar de haber tenido este símbolo de que Dios estaba con él, necesitaba a alguien que tomara su lugar después de que él había pecado. Pero fíjate cómo este sacerdote dice, después de que pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubra los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Otra vez vemos mucha sangre, vemos mucha descripción, vemos la grasa, vemos todo lo que se está hablando acá. Pero, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, porque nosotros vemos, otra vez, debe de ser un animal sin defecto, dice el verso 3, ¿no? Y nosotros necesitamos a alguien sin defecto que pueda hacer ese sacrificio o esa ofrenda por el pecado, y solamente Cristo es sin defecto. Entonces, el sacerdote tenía que reconocer, y después de reconocer su pecado, tenía que buscar a este sacrificio sin defecto. Tal vez tú y yo hemos pecado, sin importar la posición en donde estemos, y necesitamos reconocer y buscar a nuestro Salvador. Después de buscar al Salvador y de identificarse, bueno, después de reconocerlo, se va a identificar con él. ¿Cómo se identifica con él? Poniendo la mano sobre el becerro. El becerro es el que lo va a salvar. Nosotros ponemos nuestras vidas sobre Cristo. Y después del sacrificio del animal, dice que el sacerdote mojará su dedo en la sangre y salpicará o rociará 7 veces hacia el velo del santuario. ¿Y por qué 7 veces? Bueno, en la simbología judía, el número 7 es el número completo, perfecto. Entonces lo que está diciendo es que su vida, la sangre de Cristo, está cubriéndome completamente. ¿Y por qué sobre el velo? ¿Qué hay del otro lado del velo? La presencia de Dios. Entonces, la sangre de Cristo, la vida de Cristo está cubriéndome, y la presencia de Dios, si pasa, lo que va a ver va a ser la obra de Cristo en mi vida. ¿No? Vemos otra vez estos simbolismos y vemos ahora cómo es que el sacerdote también pone de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. ¿Qué significa el incienso, el altar del incienso en este tabernáculo? Significa la oración. Y me encanta porque entonces Dios está restaurando la comunicación con él. Está quitando la pared que era contraria, la pared que estaba en medio de nosotros. Él la está quitando y está restaurando nuestra comunicación. Y después de esto, la sangre se ofrece al altar del holocausto.
y nos revela que ahora nosotros podemos entregarnos o entregar nuestras vidas como un sacrificio completo nuevamente a Dios. Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 14, fíjate lo que va a decir. Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vemos entonces que Cristo es esta ofrenda que ya vimos de paz, pero también esta ofrenda que restaura y que quita el pecado. Como diría Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos restaura en relaciones, restaura la relación con Dios, pero también la relación con los hombres. Y esta parte va a ser muy importante, porque entonces la ofrenda por el pecado nos restaura en relaciones con personas con las cuales nosotros ya no tendríamos relación. Versículo 11 del capítulo 4 dice, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echarán las cenizas y lo quemará el fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Esta parte de sacarlo fuera de la congregación nos recuerda a cómo Cristo estuvo fuera del campamento y se ofreció por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, me encanta esta parte porque podemos ver ahí otra vez la imagen de Cristo. Una cosa interesante, que este sacrificio, si se dan cuenta, no es ofrecido a Dios completamente, no queda alimento como otras ofrendas para el sacerdote o para la persona que lo ofrece, sino que este sacrificio también nos habla de cómo es que el pecado no deja nada de beneficio, no deja nada benéfico al pueblo, no deja nada benéfico al que lo ofrece. Y podemos encontrar que Dios lo único que hace es decir, esa ofrenda es para que restaures lo que has robado, lo que has quitado. Verso 12, no, verso 13, perdón, va a hablarnos de lo mismo, pero ahora con toda la congregación. Y va a decir, si toda la congregación de Israel hubiera errado o hubiera pecado, el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del velo, delante del Señor hacia el velo. Vemos, es exactamente lo mismo, nada más, bueno, es casi lo mismo con pequeñas diferencias con lo que está pasando con el sacerdote, ¿no? Y podríamos pensar que viene de más a menos. Primero el sacerdote, el que debe de estar en comunicación con Dios. Luego la totalidad del pueblo que debe de estar en comunicación con Dios. Y vemos en el verso 13 que hay pecado o error oculto a los ojos del pueblo. Muchas veces nosotros pecamos de forma oculta. No sabemos qué es. Se nos ha escondido a nuestros ojos,
pero es algo que nos separa de Dios y que nos está dividiendo con nuestros hermanos. Si hay algo que te está separando de Dios y te está dividiendo de los hermanos, entonces debes de tener cuidado y debes de pedirle a Dios dirección para que sea Él el que nos una, para que sea Él el que nos transforme. Y luego habla de qué pasa cuando te das cuenta de lo que has hecho mal, ¿no? Cuando ya te das cuenta de por qué te cae mal el hermano Alfonso, por qué te cae mal la hermana Epifemia. Bueno, pues ya cuando te das cuenta de eso, entonces ahora tienes que identificarte con Cristo. Tienes que ir y poner las manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor. En este caso, tienes que ir con Cristo y decirle, Señor, mira, está pasando esto. Y yo sé que estoy haciendo mal. Y yo sé que esto, y yo sé que el otro, y yo sé que me han tratado mal, pero yo tengo que ofrecer al Señor e identificarme con Él y saber que Él ha pagado. Después de esto, el sacerdote tomará de la sangre y rociará 7 veces otra vez hacia el velo, ¿no? Una identificación plena en la presencia del Señor. Pasamos al verso 19 y dice, le quitará toda la grosura, la hará arder sobre el altar. Otra vez vemos la grosura para Dios y esta parte es bien interesante porque cuando hablamos de pecado y de pecado comunal, debemos recordar que el pecado nos endurece. Y ya hemos hablado de la grasa, ¿no? Ya habíamos comenzado a hablar de la grasa. Y la grasa, la grosura, si no se quita toda, endurece. Hemos hablado de cómo los corazones son endurecidos en contra de Dios. Es más, desde el Éxodo, ¿no? Cuando estábamos viendo a Faraón, que Dios endurecía el corazón de Faraón. Ahora vemos que nosotros debemos de quitar toda grosura y hacer arder sobre el altar. Quita todo aquello que te endurece con los hermanos, todo aquello que te endurece con la iglesia y principalmente con Cristo. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Y fíjate lo que dice el verso 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firmemente hasta el final nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Vemos entonces corazones endurecidos que provocan a Dios, pero también vemos que dice que unos a otros debemos de exhortarnos, debemos de animarnos, debemos de cuidarnos. Y es que el pecado comunal es algo por lo que nosotros debemos de estar a las vivas. Debemos de buscar que no haya este pecado en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Después de esto, pues se va a hablar de la ofrenda por el pecado, si se presenta un macho cabrío, pero eso lo podemos pasar. También se va a hablar si se presenta una cabra, eso lo puedes leer, es más o menos lo mismo. Y todo, acuérdense, es sin defecto. No debe de ser sin defecto lo que nosotros ofrezcamos. Después en el verso 22 de Levítico 4 se habla del pecado de un jefe que ahora podríamos entenderlo como gobernante, político, jefe de tribu, rey, y dice lo mismo, ¿no? Ofrecerá, en este caso, dice, luego que conociere en el verso 23 su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza y hará expiación. El sacerdote tomará de la sangre y quemará la grosura en el altar
y listo. Verso 27. Si alguna persona del pueblo cayere por hierro, ¿no? En este caso, pecado individual. Y ahora vamos a ver qué es lo mismo. Está haciendo algo en contra de alguno de los mandamientos de Dios y va a tener que ofrecer una cabra eh, sin defecto por su pecado. Se va a identificar con el animal y el sacerdote tomará de su sangre y le quitará la grosura y hará arder en el altar, ¿no? Entonces, vemos que cada persona, para cada uno de nosotros, Dios ofrece una forma para poder llegar a Él. Y me encanta esta parte porque ya vimos desde el sacerdote hasta la persona más pequeña puede ofrecer por su pecado y están las instrucciones dadas y Dios es muy específico. Tal vez a nosotros nos aburre el Levítico en esa parte porque decimos, híjole, pero ya no ofrecemos así. No, pero nos habla de cómo hay que seguir pasos. Yo pequé. Después de haber pecado, yo debo de reconocer que he pecado. Yo debo de conocer en qué he pecado y debo de arrepentirme. Ese arrepentimiento se ve en las acciones que tomo. Y esta parte es bien importante, porque todo aquel que reconocía su pecado era llamado a identificarse con un sacrificio. Si tú ya pecaste, identifícate con el sacrificio con Cristo. Cristo se ha entregado, pero después de esto, este sacrificio era quemado. Y tú tenías que estar viendo y tú tenías que hacer cosas en medio de esto. Entonces, tú y yo sí hemos reconocido que hemos pecado como individuos, que hemos pecado tal vez en nuestras casas, a los que son gobernantes de su casa, a los que están como padres, como madres, como jefes de familia, como hermanos mayores o en el trabajo hemos pecado. Después de esto, si hemos pecado como iglesia, o si tú estás a cargo como un sacerdote, entonces tú necesitas, después de identificarte, transformar tu vida, ofrecer toda la grosura de tu corazón y hacerla arder en el altar del Señor. Verso 35 del capítulo 4 es lo que nos dice. Le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Sabes qué parte es más esperanzadora en esto? Que no importa tu posición, cuando te arrepientes y caminas en Dios, el Señor te expía de tu pecado, te quita la culpa de tu pecado, te perdona. Capítulo 5, y ya vamos a acabar con este capítulo. Yo sé que ya avanzamos muchísimo. Capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda será cadáver, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda, y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegase a saberlo, sea culpable. Aquí vemos, ¿no? No importa que sepas o no sepas, si lo haces, eres culpable. No hay otra. Y tu pecado puede ser grande o pequeño, pero vas a ser culpable de pecado. Y una de las cosas que me llama la atención en el capítulo 5 es que se habla de falsear el testimonio. Y esto es una transgresión no solamente a Dios, sino a otros. Y entonces el Señor nos llama a que nosotros tengamos cuidado de no eh, tener errores que lastimen a otros, aunque van a suceder. Y también nos habla de las cosas que veo, de las cosas que toco, las cosas con las que convivo y que sé que me están alejando de Dios, aunque antes no lo sabía.
Y es que ahora tú y yo podemos decir, bueno, esto de cadáver inmundo, pues ya no importa, esto de cualquier cosa inmunda ya no importa, pero sí importa, porque se está hablando de lo que veo, de lo que toco, de lo que escucho, con lo que convivo. Probablemente tú empezaste a ver algo y no sabías que eso te estaba alejando de Dios, pero en algún momento lo notaste. ¿Qué es lo que estás haciendo después de notarlo? Ah, voy a continuar a verlo. Ya, al final ya lo estaba viendo, pues, continúo viéndolo. O te alejas de eso. No, lo mismo con lo que escuchas. Si hay algo que es inmundo delante de Dios, que es malo delante de Dios, quítalo. Quítalo y ve al Señor. Verso 4 dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Hacer juramentos, en este caso hacer votos por hacerlos, por emociones. Muchas veces lo hemos hecho y hacemos daño a Dios y a otros. Y si tú sabes que has hecho una promesa, un juramento, e hiciste daño a otro por incumplirlo, arrepiéntete, pide perdón a Dios y esfuérzate por cumplir el compromiso que hiciste con las personas. Verso 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Señor por su pecado una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación de su pecado. Otra vez, del verso 5 al 6, se nos habla de reconocer, de exponer las acciones. Es una confesión a Dios, pero también es una confesión al hermano, al otro que he dañado. Traigo a Dios mi ofrenda, pero también vamos a encontrar la próxima semana cómo es que debo de restituirle a mi prójimo. Lo que yo he estado haciendo y ha dañado a otro debe de traer una restitución para Dios y para el otro. Verso 7. Si no tuviere suficiente para un cordero, traerá al Señor por expiación 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación, el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Aquí vemos sacrificio de expiación y sacrificio de holocausto. Es doble. El pecado tiene un costo doble en nuestras vidas. Primero, regresar, ser inculpado o exculpado, mejor dicho, ser exculpado, que se nos quite la culpa. Y lo siguiente es un holocausto, poder tener una relación con Dios y con las personas. Verso 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella de su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. En esta parte en donde se habla de la 10ª parte de una efa de flor de harina, que no lleva ni aceite ni incienso, es porque quita la culpa del pecado, pero no es algo que le agrade a Dios, no es algo que tú estás esperando que le agrade a Dios, porque es algo que tú ya tomaste, es algo que tú robaste. Lo que estás haciendo es restituir, y Dios te está dando la forma de restituir, no por tus fuerzas, sino por mera gracia. Y entonces vemos estos sacrificios y vamos a ver que Cristo es nuestra expiación. Cristo es el que quita la culpa. Cristo es el que quita aquel costo delante de Dios de las cosas que tú y yo no podemos restaurar, que tú y yo no podemos pagarle a Dios ya. Entonces, vemos
que estos 5 sacrificios que hemos visto en estas 2 semanas se cumplen todos. ¿En quién? En Cristo. Él es el único sacrificio. La carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 12, dice lo siguiente. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos a nosotros, los que hemos sido santificados por Él. El día de hoy, tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. El día de hoy, Él es nuestra ofrenda perfecta, pero también es con quien nosotros podemos ser reconciliados. Él es el que quita el pecado, Él es el que quita la culpa, Él es el que nos da paz en medio de los problemas, las necesidades. Él es el que nos da gozo. Y entonces, el día de hoy, cuando tú y yo leamos Levítico del 2 al 5 al 6, vamos a poder encontrar que Cristo tomó todas estas figuras y se identificó con nosotros y nos ha dado salvación, dirección, nos ha dado paz, nos ha quitado el pecado, nos ha quitado la culpa, y lo que nos toca a nosotros es arrepentirnos y caminar y actuar conforme a lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.